Estamos aquí, sí, con el viajero Juan Ortega, estamos con Mayra, estamos con Carlos. Óigame, Carlos, estamos aquí por el Tuque en dirección al pueblo del Café Yauco. Y hemos pasado un día espectacular, ¿verdad? Chinchorreando, turisteando en la isla, en el área sur-oeste. Y entonces estoy un poquito nervioso con las preguntas que me va a hacer Carlos a continuación. Ay, sí, es que tengo curiosidad. Pero zumba, Carlos, zumba. Y yo creo que es la primera entrevista con el viajero guiando, porque yo nunca he visto una entrevista con el viajero guiando. Es la primera oficialmente, Carlos, definitivo. Ay, el primer viaje a Ponce. Y el primer viaje a Ponce con la guaguita de turismo. Sí. Que la hemos pasado, y Mayra, la hemos pasado súper bien contigo. Y para mí ha sido un gran honor servir de guía y conocerlos a ustedes y estar promoviendo Puerto Rico, ¿verdad? Y mostrándoles nuestra belleza del lado del guía turístico. O sea, que es algo, ¿verdad?, que es bien fascinante para mí. Y es la primera y no es la última, que ya tenemos otra. Estamos arrancando. La primera de muchas. Esto es para arrancar. Sí. Pues vamos para la primera. ¿Qué te inspiró comenzar en YouTube? Pues mira, Carlos, me inspiró. Yo hace tiempo estudié en la universidad, no lo terminé, perdóname. Ok. Yo en la universidad estudié comunicaciones, no terminé mi bachillerato, pero que me apasiona la radio, me apasiona hablar, me apasiona comunicar, contar historias. Okay. Pues entonces el YouTube yo lo comencé grabando a mi niña, a los sitios que iban por la isla, a los primeros viajes de crucero que hicimos, y lo hice con esas miras de crear memoria, de hacer unas memorias que se queden ahí plasmadas para mis recuerdos, para cuando ya yo esté viejito y mi nena esté ya como, ¿verdad?, una persona adulta. Pero bien el proceso, que personas le interesaban cuando yo grababa, cuando yo mostraba los lugares, que empezaron viéndome 5 personas. Yo, mira, 5 personas nos vieron, qué interesante. Y ese número fue creciendo y fue formándose lo que fue el canal del viajero Juan Ortega, y hoy en día encontré mi vocación, encontré mi pasión, que es promover a mi Puerto Rico, de verdad, definitivo. Bueno, nos vamos con la segunda pregunta. Espero salir vivo de aquí hoy. Claro que sí. Qué nervios. ¿De dónde salió la idea de los temas que estás haciendo ahora? Bueno, los temas recientes, ¿verdad?, es debido a mi transición de creador de contenido promoviendo a Puerto Rico a guía turístico. Ha sido una transición que he hecho en el último año. Yo tuve aproximadamente 6 meses estudiando guía turístico, técnicas de excursión, adiestrándome, ¿verdad?, con un poquito más de historia, porque, ¿verdad?, uno todos los días aprende algo nuevo. Ajá. Y esos últimos temas que he hecho de mi canal han sido dirigidos a mi proceso, a mi transición de ser un creador de contenido de mi Puerto Rico con mucho orgullo, a ser guía turístico, embajador de Puerto Rico, ¿verdad?, como del lado de un guía turístico. Y los temas también, ¿verdad?, que surgen en mi canal, muchas veces pues son algunos temas que las personas también me sugieren. Mira, viajero, ve aquí, viajero, ve allá. Personas también que me dicen, mira, me gustaría conocer tal pueblo. Okay. Todos los pueblos de la isla he tenido que volver a visitarlos, porque todos los pueblos siempre tienen más de una cosa, y un día definitivamente que no da para poder redescubrirlo. Ok. Así que de ahí fue que de ahí no fue una idea, sino que lo has ido como adaptando, sí, a tu canal. Claro, he ido adaptando el tema, ¿verdad?, de cuando compré la guagua. Okay. Por ejemplo, viajar a la Florida hace ya más de un mes. Buscamos la guagua, me encontré con mi mamá, mi papá. Fuimos a llevarla a Jacksonville, ¿verdad?, para enviarla a Puerto Rico, porque de verdad, definitivamente en Puerto Rico los costos están un poquito elevados. Uh-huh. También, obviamente, están bien escasas conseguir, ¿verdad?, unas guaguas de pasajeros. Uh-huh. Y modestia aparte, uno quiere hacerlo, ¿verdad?, como su primera inversión, mi primera inversión, ¿verdad?, con mucho sacrificio. Quería que estuviera en buenas condiciones. Y hicimos el viaje. Yo quería comprarla aquí, pero pues se dio así. Y gracias a Dios, ¿verdad?, mira, estamos ahora, hoy en día, el día de hoy, estamos haciendo una excursión por el área suroeste de Puerto Rico, por la guaguita aquí con el viajero y con ustedes, y de verdad que misión cumplida. Estamos haciendo lo que nos apasiona y contento, feliz, de verdad, Carlos, feliz. Sí, la hemos pasado súper. De verdad que sí, para mí es un honor recibir a cada persona, y más cuando son de la isla misma, cuando son de Puerto Rico, los de la diáspora, y todas las personas que nos siguen
América Latina que vienen a ver Puerto Rico, para mí es un privilegio y una responsabilidad promover a Puerto Rico, Carlos, promoverlo con mucho amor, pero con mucha responsabilidad, Sí. protegiendo nuestros lugares y dejando los lugares igual o mejor como lo encontramos, pero de verdad promoviendo a nuestro Puerto Rico, que mira, nosotros vivimos, Carlos, donde muchos vacacionan, la isla del encanto de Puerto Rico. Así mismo, y no lo ve, nosotros mismos no lo vemos. Lamentablemente uno no lo, ¿verdad? Hay gente que no lo aprecia. Definitivamente, eso es lo que queremos, crear conciencia, que Puerto Rico es una joya y es un patrimonio que nos heredaron, ¿verdad? Por haber nacido en esta tierra, y tenemos que cuidarlo, es nuestro deber protegerla y cuidarla. Y mi última pregunta, tercera, no sé si Mayra la quiera cambiar. La más reciente. La última es cuando uno ya... ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia haciendo YouTube? Mi mejor experiencia, Haciendo videos de YouTube. bueno, Difícil. es difícil, pero a mí yo siempre lo deduzco de una manera. Ok. Mi mejor experiencia haciendo YouTube es conociendo a las personas. Ok. Cuando uno le ve las caras a las personas que cada día le dan like a los videos, Ok. las personas que reproducen los videos porque los ven constantemente. La mejor experiencia de YouTube es cuando yo les veo las caras a las personas, conocer personas como por ejemplo Sammy y Raquel, que son personas que los queremos mucho, ya Sí. se han compartido en familia, que viven en Utuado, y que son personas que ya son más que unos amigos o unos seguidores, son familia. Ok. Eso es lo más que yo he disfrutado y lo más grande que para mí es hacer YouTube. El poder conocer las personas y verle sus caras, físicamente saludarlos, y que ¿verdad? Que se finalice, se inicie en la amistad y verlo físicamente y saber que, ¿verdad? Que es una familia más extendida. Para mí eso es lo más grande. Cuando yo interactúo con la gente y cuando yo los conozco y veo que realmente pues estamos haciendo algo que los llena de alegría, que es promoviendo a su país. Muchas personas que están en la diáspora, que llevan muchos años fuera de la isla. Esa satisfacción, Carlos y Mayra, de ser ese instrumento, de ser ese puente, ese mediador, y mostrar lo que nosotros tenemos en nuestro país, que quizás por alguna situación económica, huracán María, pandemia, están fuera de la isla. Para mí, yo digo que eso es más grande que lo económico, que el glamour, ¿verdad? Que la gente pues te conozca y que pues sea uno conocido, ¿no? Para mí eso es la satisfacción más grande. Esa alegría en los corazones de los puertorriqueños y de los que no son puertorriqueños, que aman esta tierra de una manera grandemente. Eso es verdad. Para mí eso es lo más grande. Mira para allá. Es que con lo poquito que te hemos conocido, bueno, te conocemos hace muchos años, viendo tus videos, sabemos que tienes un corazón más grande, ¿no? Yo sé cómo te cabe ahí. La gran persona Sí. que eres. Eso Gracias. Sí, no. Eso es indiscutible. Y ya saben, cuando quieran ir a pasear a la isla, Ajá. Mira, definitivamente, van a llamar al viajero, que es el mejor. claro, mira, aquí abajito, ¿verdad? Pues están los números. Si no me pueden seguir, Carlos, Mayra, en mis redes sociales, El Viajero Juan Ortega, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me pueden escribir también por email, los que también funcionan, ¿verdad? Trabajan con el email, que es, Yo también le pongo en el mismo video. claro, le pongo sí, el aquí abajito, teléfono ¿verdad? Aquí abajito, ortegajuan537@gmail, o el 787, el 438-2949. Óigame, diseñamos una excursión, porque yo soy un guía turístico que realizamos excursiones privadas. Y todas las excursiones no son iguales. Diseñamos las excursiones a sus gustos, a sus peticiones de cada persona. Además de los viajes, ¿verdad? Que hacemos espectaculares para Culebra, que los llevamos allá a Culebrita, en catamarán. De verdad que Puerto Rico es una aventura. Entonces, estoy aquí a la disposición para promoverlo y mostrarle, ¿verdad? Puerto Rico de otra perspectiva. Mayra, nos vamos a montar en catamarán, catamarán, ¿cómo se llama? Catamarán. Catamarán. El catamarán. Vamos ya. Yo lo quiero ver con Vamos la para el catamarán. Ay, bendito, claro que sí. Vamos ya. Vamos allá. Bueno, vamos a ver quién más se monta. ¿Eso es por grupo o también privado? Sí, podemos hacerlo privado, pero también Ok. formamos los grupos también para que vayan con su corillo, como decimos en Puerto Rico. Ok. Y entonces pues el viajero los recoge, los lleva hasta Ceiba, vamos a, ¿verdad? Allá, llegamos allá en el ferry hasta Culebra.
recibe la transportación privada, recorremos Culebra, Playa Flamenco, nos vamos en un muelle privado, nos vamos en una embarcación, ¿verdad? Catamarán o un bote, nos vamos hacia Culebrita, que es otra cosa. Allá hay unas piscinas naturales, unas formaciones rocosas, unas piscinas naturales espectaculares de nuestro Puerto Rico. Es donde finaliza Puerto Rico, porque finaliza Puerto Rico y está empezando lo que es el área, ¿verdad? Jurisdicción de San Tomás, que son Islas Vírgenes Americanas. Allá subimos también un hiking, los que gusten, al faro, que vemos a San Tomás a 8 millas de distancia. Y tenemos equipo de snorkeling para los que les guste el snorkeling, para del boal. Y pasamos un día espectacular y después regresamos a Culebra. Y ya tú sabes, luego a la Isla Grande. Menos de cuántas horas ese... Bueno, aproximadamente en Culebrita, cuando llegamos a Culebrita, estamos de 3 a 4 horas. El tiempo, ¿verdad? Lo deciden las personas. Okay. Pero mayormente llegamos a Ceiba, nos vamos en el ferry de las 7:30, más o menos. Y estamos regresando ya, el de las 3:30, 4, estamos regresando de Culebra hacia la Isla Grande. Ok. Sí. Sí, que es bastante rato ahí. Sí. Pero hacemos nuestras paradas cuando regresamos a Culebra. Nos lleva a un lugar bien recomendado. O sea que el viajero le gusta la gastronomía y recomienda buenos sitios de comida. A un sitio que se llama Come y Vete, que se come muy buena comida criolla. Los mejores pastelillos de esa área los venden ahí. Y de verdad que, o sea, que se van contentos y satisfechos. Sí, no, y lo mejor es que hablamos un montón. Siempre. Claro Que no se va a aburrir, porque en verdad... Bien pintoresco. El efecto que causa las trinitarias en el cabello. Sí, está bonito. Tacho. Ya te puedes ver ahí. Bienvenido a la Plaza Pablo León. Este es Yautromati, este es el árbol tejido. Qué preciosidad. Así que está bonito. De los colores de la bomba y causa un efecto brutal cuando el sol está en su apogeo, así bien bonito. Y del gato, Mayra, qué bufiado. Mira los ojos del gato. Parece verdad. Vamos a saludos, bien. Saludos, papá. Sí, es un efecto 3D. Sí, un efecto impresionante. Y de esto, nada de esto afecta al árbol de ceiba. Esto es como un covercito para el árbol, pero no es nada que afecte. Fueron cosiendo y fueron añadiendo las partes y las fueron uniendo. ¿No te va a menear? ¿Te empujo? No. Placita del Padre Negro. Placita Padre Negro. La placita lleva el nombre de un ¿Te gusta, verdad? Pues si te fijas, en un fondo, está ahí en el barco. Es que ellos tienen un barco que eso es un mapa visual. Quédate ahí, Maya, para que no... ¿Y qué parece verdad el condenado? Es que llegaron acá. Turistas llegan con la guagua. Sí, porque no se puede subir en carro. Ok. Mira este.
todos llevan un mensaje. Algunos que son un mensaje a los niños que padecen de autismo, diferentes mensajes. Ok. En lo que les comenté que escanean. Ajá. A ver, en ese escáner da información también, mira este otro. Da información de los artistas, de qué están diciendo los dibujos. Ok.